Hola, bienvenidos a la Rueda del Misterio. Estamos aquí en la sección Desaprendiendo la Historia con la historiadora Ana Vázquez Ois, que como siempre nos va a deleitar con uno de los temas muy interesantes. Ella, como ya sabéis, es profesora de Historia Antigua de la UNED y nos va desvelando todos los secretos de la historia visto desde otro punto de vista muy interesante. Muy buenos días, muy buenas tardes, Ana. Hola, ¿cómo estamos? Pues nada, aquí estamos otro día para preguntarte sobre un tema muy interesante, sobre los asirios. ¿Quién fueron los asirios? Pues mira, en mi opinión, uno de los pueblos más interesantes del Próximo Oriente Antiguo y además uno de los grandes desconocidos, no por su culpa, sino porque ellos lo quisieron. Me explico. Hicieron una política de publicitar lo peor que tenían, que eran las grandes matanzas y el terror entre sus enemigos, de forma que si tú vas, por ejemplo, al Imperio Británico y ves la Gran Siria, la gran sala de los relieves asirios, lo primero que ves es los asirios sobre montones de cabezas, cómo cortaban las cabezas, cómo empalaban a los enemigos, cómo robaban pues partes del cuerpo de estos enemigos los mataban en la batalla y les cortaban partes del cuerpo porque en eso justificaban los soldados, los enemigos que habían matado y luego por eso les pagaban a tanto por cabeza de enemigo, etcétera. ¿Por qué tienen esta política de terror? Yo creo que para protegerse e incluso para que los enemigos se les venciesen más fácilmente, ¿no? Entonces, ya te digo que es como si tirasen piedras contra su tejado, pero en mi opinión, y en opinión pues de muchos profesionales, es el pueblo más fascinante, más culto y con mayores realizaciones artísticas y tecnológicas que se conocen. O sea, fíjate de quién estamos hablando. Claro, ¿y dónde vivían? ¿Dónde era su asentamiento? ¿Cómo llegaron allí? ¿Por qué no lo comenta? Pues mira, situados históricamente, están en la parte norte de Mesopotamia, porque sabes, Mesopotamia es la parte de Irak actual que está entre los ríos Tigris y Éufrates, y la parte sur era en el segundo milenio ya Babilonia, y en la parte norte corresponde a Siria. Están situados sobre todo en lo que es los ríos Gran Zab y Pequeño Zab, y los yacimientos más importantes son Asur, que está pues enfrente del actual Kirkuk, Nínive, y luego Asur y Nínive y Khalaf-Serkat. Me parece hay una serie de yacimientos que los están excavando los iraquíes y sobre todo el Museo Británico, y están dando unas ruinas impresionantes. ¿Y cuáles fueron por así decirlo, sus conocimientos? ¿Qué tipo de cultura tenía? ¿Qué tipo de religión? Pues mira, en realidad los asirios empezaron siendo un pueblo semita, eran nómadas, entonces se les conoce como los subarenos o los subateos. Luego se les va a designar, eran un asentamiento de un pueblo amorita, y que todos son semitas, Entonces se asientan en esta parte norte de Mesopotamia y establecieron sobre todo una gran riqueza, porque están en la parte superior del Tigris, y desde el Tigris pasaron ya en el 1850 más o menos antes de Cristo, con caravanas de 5.000 borricos, iba a decir burritos, pero en fin, son borriquillos que se encuentran todavía pues por el Próximo Oriente muy bien, en Turquía, en Irak, y llegaban hasta el centro de Anatolia cuando todavía no se sabía que sí existían los asirios. Es decir, eran grandes comerciantes que importaban y exportaban, y son conocidos por unas tablillas que se llaman las tablillas capadocias, que tienen sobre y sellos. ¿Qué es lo que hacía este pueblo? Pues sobre todo comerciar con todas las sustancias, es decir, todos los productos que subían arriba, lo pasaban a través hasta Harrán, que es la parte central de Mesopotamia, en la cuenca del Balik,
y de ahí lo pasaban a Anatolia, recibían y también pues extendían estas pues productos, ¿no? ¿Qué es lo que tienen de originales? Un arte impresionante, unos relieves en un alabastro que se llama alabastro del Tigris, que es un alabastro gris. Ellos construían, como todos los mesopotámicos, en barro, y luego lo pasaban lo recubrían, ponían una capa que suele tener 15 o 20 centímetros de este alabastro del Tigris, otra vez es piedra, trabajada con unos relieves maravillosos e impresionantes que yo recomiendo pues que lo veáis en el Museo Británico, es lo que puedan ir, ¿no? ¿Y qué es lo que tienen? Pues mira, cosas muy curiosas. Por ejemplo, yo siempre hablo de los tanques asirios. Si veis los relieves que están en el Museo Británico, hay unos que tienen directamente unos artilugios, aparatos, o llámalos como quieras, en lo cual se ve una cosa redondeada. Tiene ruedas, están cuesta arriba y tienen delante una especie de no sé si visor o llámalo cañón del tanque, pero que es muy curioso si miras estos relieves y dices, oye, ¿estos señores tenían tanques? Pues, ¿qué quieres que te diga? Parece que sí, pero claro, es una barbaridad que yo lo diga, pero lo parece. ¿Qué hay otra cosa impresionantemente interesante en todo lo que se conserva precisamente también en el Museo Británico? Pues la gran biblioteca del rey asirio Asurbanipal, descubierta en Nínive, y este señor era tan sumamente culto que hizo una recopilación de toda la antigua literatura sumero-acadio-babilónica, aunque estemos en Asiria, es decir, los asirios tienen una cultura sumero-acadio-babilónica amorita, porque está todo como, no van perdiendo elementos culturales, sino que lo van sumando, y en esta biblioteca están todos los textos sumerios antiguos, están el Enuma Elis, está el poema, precisamente el poema de la creación, que es el Enuma Elis, está ¿cómo se llama?, el poema de Gilgamesh, y son estos elementos los que luego van a pasar al Antiguo Testamento porque se conocen a través de la cultura sumero-acadio-babilónica, es decir, es importantísimo. Y, sobre todo, hay una cosa que llama muchísimo la atención, que es una gafa de Asurbanipal, es decir, es un cristal tallado que se ha estudiado, que estuvo rodeado por un borde de oro y que se descubrió precisamente en la biblioteca de este rey, es decir, que los asirios, posiblemente solamente el rey, y no se sabe porque solamente se conoce una lente, si lo utilizaba más gente, bueno, pues que tenían gafas de aumento. Ajá, pero para poder ver como las que se pueden sí, utilizar. Claro, además las estudió un óptico, hay un libro que se llama El Cristal del Sol, yo me lo compré primero en inglés y luego ya lo publicaron en español, y corrige el astigmatismo. O sea, estudiado por un óptico, o sea, no es un cristal de, oye, te pulo esto para que veas más alto, sino que es un vídeo trabajado con conocimientos de óptica. Sí, ¿y qué otros conocimientos podían tener? Porque ellos también, sus religiones, tenían como los sumer, lo que era el figurá y otra estructura. Sí, es decir, lo que llama la atención, bueno, Asur está entre dos brazos del Tigris, con la misma configuración que yo he hablado, por ejemplo, que tiene los millares o que puede tener Huelva, está entre un brazo del río y un afluente, en este caso Asur está en el Tigris, y está totalmente arrasado, lo que está un poquito más alto es el figurat al que yo subí perfectamente en minuto y medio. Está totalmente arrasada, pero se han encontrado los elementos culturales que se han encontrado de joyería, de tallado de marfiles, es decir, estamos hablando de uno de los pueblos más cultos y más ricos de la antigüedad. En religión, obviamente, no tienen grandes diferencias con la babilónica porque son primos hermanos. Es como si preguntas la diferencia de religión que hay entre el catolicismo francés y el catolicismo español, pues 4 santos populares
que nosotros tenemos más Santiago y que los franceses a lo mejor tienen más Santa María Magdalena, pero el cristianismo es el mismo, ¿no? Pues entre los asirios y los babilónicos lo mismo. Claro, ¿y cuál era de sus ciudades? ¿Qué ciudades nos ha hablado de Asur y que al Nínive, Harrán y Calassertán. Es decir, son las grandes ciudades que fueron haciendo diversas capitales, pues cada uno de los reyes pues hacía una capital que más le interesaba, ¿no? Entonces siempre que hablamos, por ejemplo, de Tutankamón y cambió la capital, pues es que cada rey cambiaba la capital, como en España Felipe II cambió la capital de Valladolid, además que no teníamos una capital fija, la puso en Madrid porque el rey quiso, ¿no? Pues esto, los reyes asirios lo mismo, uno se montó la capital en Nínive, otro se la puso en Asur o la cambió de Asur, otro la llevó pues a la fortaleza de Sargón, en fin, hay grandes periodos, sobre todo hay unos reyes importantísimos que además de verdad que se comieron directamente todo lo que es el Próximo Oriente, sobre todo los grandes conquistadores ya del primer siglo de Sargón II, Asarjadón y el gran Asurbanipal, es decir, se comieron materialmente todo lo que es Asiria o Babilonia, los frenaron luego los persas y los caldeos de Babilonia, pero se comieron a Siria, Canaán, en fin, casi todo el Próximo Oriente. Y una cosa que me llama la atención también para los que miréis lo que son los relieves asirios en Internet, que hay muchísima información, los caracolillos que llevan los reyes asirios en la barba, que yo decía, madre mía, para este retrato, yo que he llevado el pelo largo para hacerme tirabuzones en la barba, estoy viendo ahora un relieve de Sargón II de Asiria que lleva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tirabuzones en la barba, en media barba, luego lleva 20, vosotros imaginaros al rey durmiendo con los bigudíes puestos para salir en el relieve con esos tirabuzones, y luego toda la barba y todo el pelo directamente trabajado con caracolillos. Las joyas que llevan son impresionantes, se han conservado algunas, se han descubierto el tesoro de algunas reinas asirias, pero creo, y no sé si me equivoco mucho, que las tumbas de los grandes reyes asirios no se han descubierto, o sea, son una de las grandes incógnitas del Próximo Oriente. Claro. No se han descubierto. Es decir, la riqueza impresionante. Claro. Se han descubierto, por ejemplo, los marfiles de Nimrud, que además son de tipo fenicio cananeo, porque claro, Asiria, al comerse todos los países de alrededor, lo que tiene es una cultura tremendamente variada. La economía pues no evolucionó mucho porque tuvo un gran auge desde los principios. Claro, empezaron por lo que es la economía agrícola, siguieron con el artesanado, mejoraron las técnicas y tenían uno de los grandes méritos de los asirios es la nivelación de la población del Próximo Oriente, porque cogían población de aquí y se la llevaban allí. Es decir, rompían las raíces de los pueblos y se lo llevaban a otros sitios. Es como hicieron luego cuando se llevaron los babilonios a la población de Israel, ¿no? Para romper la adscripción que tienen los pueblos con su pueblo. Es decir, tú erradicas a un pueblo y entonces le quitas sus raíces, su religión, su cultura y rompes la unidad del Estado del pueblo como Estado, ¿no? Sí, además, una por así decirlo, de las peculiaridades de los asirios era la utilización de armas de guerra, utilizando las espadas de hierro, carros, como bien comenta, espadas cortas. Fueron quizá unos innovadores, ¿no?, en el arte de la guerra. Pues eso, fueron no solamente innovadores, es decir, este pueblo lo que hace es técnicas guerreras tremendamente sofisticadas, pero vamos, unas técnicas guerreras que ya las tenían desde mediados del segundo milenio, y son de los grandes que utilizan el carro de guerra. Además llevaban un esclavo detrás, y sobre todo lo que más se conoce es el aparato, y sobre todo las grandes deportaciones. Es decir, el asirio llegaba, te tomaba una fortaleza, la arrasaba hasta los cimientos y hacía grandes deportaciones, que eso es lo que más conocemos,
que están los bajorrelieves procedentes de Nimrud, por ejemplo, de Tiglat-Pileser, del Museo Británico, ¿no? Pero sobre todo, repito, que más que grandes o feroces guerreros, como ellos mismos se quieren mostrar con lo que te digo, los empalados, que son curiosísimos porque es tremendo, pues tienen también en el palacio de los relieves del palacio de Sennacherib de Nínive, que también están en el Museo Británico, se ve a los buceadores. Los buceadores son señores que van por debajo del río respirando con un odre lleno de oxígeno. Son los inventores de los primeros buceos o de lo que es la bombona actual para bucear, ¿no? Y es curiosísimo. Qué curioso, qué curioso. Y luego lo que hacen es que cuando se extienden, son unos grandes hedonistas, es una belleza tremenda los relieves. Tienen uno precioso que es el león herido o la leona herida, que tiene, me parece que he visto una en el Louvre y hay otra no sé si Escopia y la del Museo Británico. Y luego tienen lo que se llaman los paraísos, que son fincas maravillosas y geniales, y en las cuales está el rey asirio debajo de un emparrado, le están pues abanicando, y está su santa esposa enfrente, sentada en un trono más pequeño, también la están abanicando, pero sobre todo muy bonito, diciendo, bueno, pues estoy aquí debajo de la parra, pues pasándomelo bien. Y luego tienen, sobre todo, las grandes ciudades amuralladas, que ahora están intentando reconstruir los iraquíes en Nínive, por ejemplo, pero sobre todo, ya te digo, yo destaco de este pueblo no solamente esas técnicas guerreras, porque guerreros eran todos, es decir, los babilonios eran guerreros, los persas eran guerreros, los egipcios también, y también los hititas, pero sobre todo esa gran cultura que los reyes supieron recoger en esa gran biblioteca a base de tablillas cuneiformes. Daros cuenta que no eran libros, son tablilla más tablilla más tablilla más tablilla, y que en estos momentos los fondos del British lo que tienen es sobre todo, y para destacar, las grandes tablillas de la biblioteca de Asurbanipal, con lo cual conocemos toda la cultura del Próximo Oriente Antiguo, desde los sumerios hasta la época de los caldeos, ¿no? Hasta el siglo VI antes de Cristo. Claro, pero ¿cuál fue el fin de este pueblo? ¿Por qué desaparecieron? Pues acabó con ellos los de al lado, es decir, eran tan poderosos, tan impresionantemente importantes que tuvieron un problema. El problema de Asiria fue, pues como siempre, ¿no?, las disensiones internas. En el momento en que un pueblo tiene problemas internos por problemas familiares, de herencias y tal, quienes se los comen, los que están al lado, fueron los medos y los caldeos, que es lo que produjeron, pues, por ejemplo, la caída de Nínive en el 612 y la de Harrán en el 610. Y es decir, terminó siendo un imperio caldeo-babilónico que al final se comieron completamente los persas. Es decir, que los persas llegaron en su imperio desde lo que es el Indo, en el río Indo, totalmente en Oriente, hasta las ciudades de la costa jonia, que es lo que luego va a conquistar Alejandro Magno. Es decir, los asirios fueron los primeros que unificaron todo el Próximo Oriente, entre comillas, la cultura sumero-acadio-babilónica, pero terminaron con ella comiéndosela y respetándola en muchos aspectos los persas. El imperio persa fue plural, multilingüe, multirreligioso, etcétera, 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 que es lo que luego tomó Alejandro Magno, y en cierto modo también le pudo costar la vida, porque Alejandro respetó y asumió muchísimas de estas costumbres, como era la prosquinesis, los reyes vestidos con grandes túnicas, la riqueza, el fasto de estas cortes orientales. Lo tuvieron primero los asirios, luego lo toman los persas y luego lo tomó Alejandro Magno, y eso no le gustó nada a los macedonios. Como siempre, Ana, una lección, nunca mejor dicho, y de verdad hemos aprendido, como siempre, muchísimas cosas de historia. Darte las gracias. Como digo, Ana Vázquez Ois, profesora de Historia Antigua de UNED, muchísimas gracias en esta tu sección Desaprendiendo la Historia. Bueno, y a vosotros por escucharme. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
Han escuchado La Rueda del Misterio. Pueden visitarnos en www.laruedadelmisterio.es.